Gracias. Gracias, Belén. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí compartiéndoles algunas de las opiniones impopulares sobre la relación que se ha establecido entre la psicología y las neurociencias. Y en realidad el día de hoy les quiero hablar mucho más como psicólogo. Yo sé, revisé cómo estaba el programa y sé que han hablado mucho de las bases biológicas de la depresión, de cómo se diagnostica. Y entonces, considerando el contenido del Congreso, pensé que podría ser interesante dar como un abordaje un poquito distinto, una concepción un poquito distinta desde la psicología. Entonces, ay, ¿cómo cambió aquí? Ya. Entonces, básicamente, los objetivos que tengo el día de hoy, pues es, primero que nada, platicarles cómo es un abordaje en la o desde la psicofisiología clínica, que es a lo que me dedico, de las personas que cumplen con un diagnóstico de depresión o de algún trastorno depresivo. Y me gustaría poderles resumir un poquito la evidencia actual que hay sobre intervenciones psicológicas efectivas para la depresión con un enfoque en las terapias conductuales y contextuales, que es el modelo bajo el que trabajo. También platicarles un poquito sobre el estado actual del tanto el biofeedback como el neurofeedback como complementos terapéuticos en el manejo de la depresión y proponerles un modelo práctico de cómo integrar estas técnicas de biomodulación y neuromodulación al trabajo conductual, así como señalar algunas limitaciones. Creo que, dado que estamos en un congreso donde han platicado de depresión durante todo el fin de semana, no es necesario profundizar mucho en la relevancia que tiene el que estudiemos la depresión. Si hablamos de la población adulta general, sabemos que la prevalencia es de alrededor del 4.7%, pero con una prevalencia de vida que puede llegar hasta el 21%, dependiendo del país del que estemos hablando. Y ya cuando nos vamos a poblaciones específicas, como adultos mayores, como adolescentes, poblaciones con algún trastorno médico particular, pues esta prevalencia puede incrementar. Entonces, aquí a la derecha les muestro un metaanálisis reciente que se hizo sobre estudios epidemiológicos, específicamente en Latinoamérica, donde ellos vieron, bueno, este ya fue hace un par de años, fue en el 2023, que la prevalencia en Latinoamérica era de alrededor del 3.2%, pero con una prevalencia de vida del 12.58, que es la gráfica de abajo. Esto ya cuando combinaron como todos los estudios epidemiológicos que se han hecho en diferentes países de Latinoamérica. Pero algo muy importante y sobre lo que sí quiero profundizar un poquito más es que cuando hablamos de depresión, estamos hablando realmente de algo muy heterogéneo. Si nosotros vemos los criterios diagnósticos en un manual como el DSM-5, como el CIE-11, eh, pues en realidad hay muchas combinaciones distintas en cuanto a la presentación clínica que pueden llegar a caer dentro de este diagnóstico. En realidad, pues hay como más de 10,000 maneras diferentes en las que la presentación clínica se puede dar y todos pues cumplirían con el mismo diagnóstico. A todos ellos les pondríamos la misma etiqueta. Y entonces, varios estudios pues se han enfocado en precisamente mostrar cómo esta heterogeneidad no es solo a nivel clínico, o sea, no es solo cuando hablamos de las conductas o de los problemas conductuales que presentan, sino también cuando hablamos en términos genéticos y en términos neurobiológicos. Este estudio de acá bueno, de su derecha, eh, es un estudio muy reciente que se publicó en Nature Communications y básicamente lo que hicieron fue agarrar a un cohorte de personas con diagnóstico de depresión. Y entonces fueron viendo qué tantos subtipos se podían identificar en términos o hablando de modelos de redes neuronales, hablando también en términos de, de cuál es como esta variabilidad en cuanto a ay, se me fue la palabra.
a la trayectoria clínica, es lo que quería decir, también en cuanto a la respuesta terapéutica, en fin, básicamente la depresión es una entidad bastante heterogénea y por lo tanto, pues deberíamos de empezar a movernos hacia una atención o hacia un abordaje modular y personalizado. Hablando de modelos explicativos sobre la etiología, me imagino que ya han hablado mucho como de los hallazgos neurobiológicos. Básicamente, desde una perspectiva más biomédica, básicamente la depresión se explica a partir, como un trastorno neurobiológico, anteriormente más con un énfasis en un desequilibrio entre neurotransmisores, ahora se ha eh, abandonado un poquito esta concepción y nos hemos movido más hacia explorar redes neuronales, hacia explorar el papel también de la neuroinflamación, a explorar el papel que juegan también otros sistemas corporales. Y básicamente, pues se enfoca en estos sistemas diagnósticos categoriales como los que hemos platicado. Desde una perspectiva psicológica, esto, particularmente las personas que se adscriben más a modelos conductuales, pues han criticado esta visión como un poco reduccionista en el sentido de que a veces se simplifica la complejidad del trastorno cuando nosotros nos enfocamos nada más en factores biológicos. Yo, a ver, al final yo soy una persona que se dedica a la investigación en neurociencias. De ninguna manera quiero descartar la importancia que tiene la investigación neurobiológica, pero creo que a veces sí nos falta mirar al contexto de la persona y mirar la historia de aprendizaje de la persona. Y básicamente, pues como yo les vine a platicar de psicoterapia, esto es lo que en psicoterapia trabajamos. Entonces, un modelo contextual conductual de la depresión sin dejar de lado lo que sabemos en cuanto a hallazgos neurobiológicos, pues se va a enfocar mucho más en los procesos de aprendizaje que han llevado a que la persona se comporte de la manera que se comporta en el momento en el que es diagnosticada. Y entonces vamos a hacer mucho énfasis en estos aspectos conductuales, entendiendo a la conducta como una interacción de un organismo completo con su entorno. Y así, esta historia de interacción del organismo completo con su entorno, pues puede ir derivando en los diferentes problemas psicológicos. Y entonces estos problemas psicológicos deben también, cuando los queremos explicar, debemos también atender a los factores ambientales, a la historia de aprendizaje de la persona. Y esto, además, pues nos va a permitir adaptar nuestras intervenciones a las necesidades de cada consultante, de acuerdo a esos patrones conductuales que están manteniendo la depresión. Y entonces, derivado de esto, pues han surgido muchas propuestas terapéuticas que seguro que han escuchado, como la activación conductual para la depresión, como la terapia de aceptación y compromiso, como la terapia dialéctico-conductual o como la psicoterapia analítico-funcional. Y entonces, desde estos modelos y particularmente desde una perspectiva psicofisiológica, pues sería muy importante hacer una evaluación transdiagnóstica. ¿Qué quiero decir con evaluación transdiagnóstica? Pues básicamente en un poquito no enfocarnos tanto en si se cumple o no con los criterios diagnósticos. A veces es importante para algunas cuestiones, para facilitar la comunicación con otros profesionales, pero lejos de tratar la depresión como una entidad específica, pues más bien nos vamos a centrar en hacer lo que llamamos un análisis funcional de la conducta, es decir, en poder identificar cuáles son esas variables del ambiente que han llevado a la persona a tener ciertos patrones, por ejemplo, de evitación, ciertos patrones de control, que esos nada más los pongo como un ejemplo, al identificar también cuáles son los mecanismos psicológicos que los mantienen. Aquí les pongo un ejemplo también de un estudio de Comay, que también es reciente, donde ellos proponen, además, esto el análisis funcional que les platico es como desde la perspectiva psicológica, pero también desde la perspectiva psiquiátrica han surgido muchos modelos, como la psiquiatría de precisión, modelos como IRDOC, modelos como HITOP, pues que han buscado de alguna manera caracterizar
en diferentes niveles eso que entendemos como un diagnóstico particular. Esta propuesta que les pongo, que es una de muchas que puede haber, nos dice, ok, hay que ver las características clínicas, pero también hay que ver cómo está la parte inmunológica, si hay marcadores proinflamatorios que nos estén hablando de algún tipo de riesgo que presente la persona. Hay que ver aspectos neurofisiológicos. Aquí podemos hacer estudios que involucren imagenología cerebral, como la resonancia magnética funcional, como la resonancia magnética estructural o también el electroencefalograma. Podemos ver también marcadores metabólicos, marcadores circadianos, que nos hablaban un poquito de eso en la ponencia pasada, marcadores genéticos también, y de esta manera poder integrar, poder analizar cuáles son estos marcadores que una persona particular presenta, eh, independientemente de que ya se le ha asignado un diagnóstico, para de esta manera poder personalizar los tratamientos. Entonces, esta es un poquito la idea de la psiquiatría de precisión, pero si se fijan, en este diagrama no nos hablan de lo conductual. Entonces, sería importante también incluir este aspecto conductual dentro, pues dentro de los niveles y dentro de los dominios que queremos precisar. Ahora, cuando yo digo conductual, eso es algo que nos pasa un poquito a los psicólogos que somos más de corte conductista. También estoy hablando de la cognición, ¿ok? Entonces, no es que esté dejando a la cognición de lado, simplemente cuando digo conductual me refiero a todo lo que el organismo hace. Y entonces, estas propuestas, el poder tener una perspectiva transdiagnóstica desde el lado de los psicólogos, la psiquiatría de precisión desde el lado de la medicina, pues pueden entonces permitir una comprensión pues como más profunda de cada caso particular, y esto con el fin, a fin de cuentas, de poder personalizar los tratamientos, de poder superar quizás estas limitaciones con la que nos encontramos cuando solamente nos fijamos en los diagnósticos categoriales. Y sobre todo, para los que no sé de los asistentes cuántos sean psicólogos, pero para los que nos dedicamos a la psicología, no olvidar la evaluación conductual funcional. Y entonces ya desde la psicología, la división 12 de la APA ha reconocido alrededor de 17 terapias que son efectivas para el tratamiento de la depresión. Yo me voy a centrar nuevamente por mi formación en aquellas que son más de corte contextual y conductual. Entonces, este es un metaanálisis también reciente que se hizo donde se comparó, por un lado, la terapia cognitivo-conductual, pero como término paraguas, o sea, todo lo que se engloba dentro de estas intervenciones. Y encontraron que este tipo de terapias, aunque no son superiores a la farmacoterapia, sí son igual de efectivas en el corto plazo. Sin embargo, cuando ya hablamos de largo plazo, de la probabilidad de que haya recaídas, nos encontramos con que la psicoterapia sí es más efectiva que la farmacoterapia. Y cuando se dan de manera combinada, la efectividad es mayor que cualquiera de las dos de forma aislada. Entonces, pues aunque esto no nos habla de ningún mecanismo causal, pues sí apunta a la importancia de tener un enfoque como más integral, como esto de considerar diferentes niveles de análisis. Sin embargo, nos seguimos encontrando con el mismo problema. En la investigación sobre la efectividad de alguna psicoterapia, lo que solemos ver es que los estudios definen una categoría, es decir, si yo hago un estudio sobre la efectividad de la psicoterapia contextual, de alguna psicoterapia contextual, lo que yo voy a hacer es, ok, voy a agarrar a un grupo de personas que cumplan con los criterios diagnósticos de depresión, y lo que yo voy a hacer entonces es dar un protocolo terapéutico y ver si hay un cambio clínico. El problema es el mismo. Yo estoy definiendo mi población a partir de criterios diagnósticos que, como hemos mencionado, pueden ser muy heterogéneos, y además la intervención la estoy dando de manera protocolizada. Y yo creo que esa es la razón de que en realidad
Aunque salgan nuevas psicoterapias, aunque salgan nuevos psicofármacos, aunque salgan nuevas técnicas de neuromodulación, en realidad no hemos visto un gran cambio en la efectividad y en las tasas de remisión, dado que de base seguimos definiendo el problema de la misma manera, ¿me explico? Y el ejemplo que siempre le pongo a mis estudiantes es, a ver, imagínate que tú agarras a un grupo de personas diagnosticadas con faringitis. Bueno, esa faringitis puede ser causada por muchas cosas. Puede ser por una infección bacteriana y además de diferentes especies de bacterias. Puede ser por una infección viral. Puede ser por una infección micótica. Si yo a todas las personas las trato como si fuera lo mismo y voy y pruebo un antibiótico, ¿qué voy a ver? Pues que sí, en un porcentaje de estas personas el antibiótico va a ser efectivo. ¿Pero en cuáles va a ser efectivo? Pues en aquellas que tenían, o sea, que esta faringitis estaba siendo provocada por una bacteria y por una bacteria susceptible además al antibiótico que yo administré. Al resto de personas, pues el antibiótico no les va a hacer nada porque no era el tratamiento adecuado. Eso es un poquito lo que estamos haciendo con la depresión. Estamos probando protocolos psicoterapéuticos, farmacológicos o de neuromodulación, el que ustedes me digan, y viendo que en un pequeño porcentaje sí funcionan. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor el protocolo de intervención pues era el adecuado para la etiología. Sin embargo, al ser una cuestión tan heterogénea, pues yo nunca voy a ver, mientras lo siga definiendo de la misma manera, que haya un efecto verdaderamente importante. Y ante esto, por lo menos desde la psicología, ya les platiqué un poquito de cuáles son los intentos de solucionar el problema desde la psiquiatría, que eso se los pueden platicar mucho mejor los médicos. Eh, les hablaba de propuestas como ARDOC, como HITOP, como la psiquiatría de precisión, como un enfoque basado en endofenotipos. Y entonces, de lo que realmente les quiero hablar, pues es cuáles son las propuestas desde la psicología. Y recientemente, no sé si estén familiarizados con Steve Hayes y con Stefan Hoffman, que son, bueno, Steve Hayes es quien propuso las terapias contextuales, fue quien fundó como la terapia de aceptación y compromiso. Stefan Hoffman es un terapeuta cognitivo-conductual que también ha trabajado mucho la parte de psicopatología y de las intervenciones basadas en evidencia. Y entonces se juntaron para hacer como esta propuesta de lo que ellos llaman la terapia basada en procesos. Entonces, la idea de la terapia basada en procesos es, primero que nada, tener una aproximación ideográfica al problema. Una aproximación ideográfica significa una aproximación basada en las características personales del problema que presenta cada persona, a diferencia de lo que sería una aproximación nomotética, que es una aproximación más diagnóstica. Y entonces la idea es poder identificar procesos tanto a niveles biológicos, psicológicos y sociales que son claves en el mantenimiento del problema clínico de cada persona y en el contexto único de cada persona. Cuando nosotros hablamos de psicoterapia o de psicología contextual, entendemos el contexto como absolutamente todo lo que rodea a la persona, como todo ese conjunto de estímulos que afectan a la persona en dado momento. Por lo tanto, no nos referimos solamente a su espacio físico, al espacio físico en el que está inmerso, sino también al conjunto de estímulos interoceptivos y propioceptivos que experimenta la persona en dado momento. Y entonces la idea sería abordar esto de acuerdo a las características individuales en vez de tener un protocolo fijo para la depresión en este caso. Además, suele utilizar un modelo que proponen, bueno, que se llama un metamodelo evolutivo extendido, donde básicamente organiza estos procesos de cambio en diferentes dimensiones, en una dimensión cognitiva, en una dimensión emocional, en la dimensión motivacional y en una dimensión psicosocial, para poder también buscar explicar cómo a un nivel biológico, a un nivel psicológico y a un nivel social, estos procesos están manteniendo el problema y por lo tanto plantear una solución basada en procesos para su atención. Y además también ha hecho mucho énfasis en tener herramientas, ellos lo que le llaman redes ideográficas. Las redes ideográficas básicamente son el cómo estos procesos de cambio en los diferentes niveles
van contribuyendo a la conducta problema. Y además también han propuesto el uso de lo que se llama la evaluación ecológica momentánea, que gracias a la tecnología, pues nosotros podemos evaluar ya no solo la conducta de la persona, el cómo se siente o lo que está pensando en la hora que lo vemos en psicoterapia, sino que puede registrar estas cosas eh, a lo largo de la semana. Y entonces esto nos permite también tener un panorama un poquito más general de cómo se desenvuelve el problema en la vida del consultante. En cuanto a evidencia, esta es una propuesta bastante reciente, como el 2021. Entonces, el primer trabajo que se hizo fue teórico y conceptual, y apenas en realidad están empezando a surgir los primeros ya estudios de eficacia clínica, y parece que podría llegar a ser tan efectiva como la TCC tradicional, especialmente en casos difíciles de tratar. Tenemos que esperar unos años a ver qué nos van diciendo estos estudios, y también vamos a tener que ver un cambio en los diseños metodológicos de estos estudios, porque otra de las propuestas es regresar a los diseños experimentales de caso único. En vez de enfocarnos en los resultados promedio de grandes grupos de personas, ver con técnicas rigurosas, no estoy diciendo que no se haga de manera rigurosa, cómo se dan estos procesos de cambio cuando se presentan, cuando inicia la intervención, teniendo un registro adecuado de las líneas base y teniendo un seguimiento adecuado, cómo todo esto se va dando en el individuo, que además después se pueden ir como pooleando, como agrupando los efectos de manera estadística. Entonces también este es otro de los enfoques que propone, como regresar a los diseños experimentales de caso único, y de esta manera, al ser una propuesta terapéutica basada en procesos, pues permite también la integración de diferentes tipos de terapias basadas en evidencia, como la terapia cognitiva tradicional, como la terapia de aceptación y compromiso, como las terapias basadas en mindfulness, o también como la terapia, no lo anoté ahí, pero la terapia metacognitiva, que también ha surgido como una alternativa interesante. Y obviamente esto sería, pues, de acuerdo a los procesos identificados en cada consultante. Eh, y aquí una de las críticas que se le ha hecho es, ¿y cómo vamos a evitar que se vuelva como un abordaje ecléctico? Y entonces, pues más bien lo que ellos proponen es como una integración técnica, una integración tecnológica que no tiene por qué estar peleado con que cada terapeuta trabaje desde los supuestos científicos, teóricos, epistemológicos y ontológicos que trabaja. Entonces, eh, pues yo creo que es una aproximación bastante prometedora, y que al proponer pues una psicoterapia personalizada, pues tiene un potencial para mejorar la eficacia y la adaptación clínica. Entonces ya veremos si ya les iré platicando cómo se mueve. Y ahora, ¿por qué podríamos o por qué vale la pena en ocasiones añadir técnicas de biomodulación o de neuromodulación como el neurofeedback o como el biofeedback? Y bueno, esto es porque no es nada raro encontrar pacientes que cumplen con los criterios diagnósticos de depresión que también presenten alteraciones psicofisiológicas. Con alteraciones psicofisiológicas podemos hablar de síntomas gastrointestinales, de a veces incluso síntomas dermatológicos, a veces notan que empeora algunas condiciones preexistentes como la artritis reumatoide, como el asma. Que aunque no son directamente causados por esto, sí que hay una relación importante y que además los mismos consultantes identifican. Ya a nivel de marcadores fisiológicos, pues esto lo podemos ver como una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, que no sé si estén familiarizados con el término, pero que básicamente es como un indicador del balance autonómico del organismo. Podemos ver también disfunción en redes cerebrales, como lo hablábamos hace un momento con la ponencia anterior, y que sobre todo
Estas disfunciones psicofisiológicas o estas alteraciones psicofisiológicas pueden ser entrenadas y moduladas por métodos conductuales, que es justamente lo que es el biofeedback y el neurofeedback. Y se ha propuesto que cuando nosotros trabajamos directamente sobre la modulación de estas señales, pues podemos ayudar o contribuir a todo el conjunto de procesos que mantienen el problema depresivo a través de favorecer una mejor autorregulación del sistema nervioso autónomo, a través de incrementar el tono vagal, a través de normalizar la conectividad en diferentes redes neuronales, pero no necesariamente puede ser normalizar, que es algo que se ha visto en algunos estudios que hemos llevado a cabo, sino que a lo mejor también podría implicar favorecer mecanismos plásticos que entonces le ayuden a la persona a desarrollar mecanismos neurales compensatorios. eh, y de alguna manera estamos nosotros trabajando lo que en terapia conductual y en terapia contextual solemos llamar variables disposicionales. Ujú. Entonces, no sé tampoco si estén familiarizados con lo que es el biofeedback, pero rápidamente, el biofeedback es un condicionamiento operante de respuestas fisiológicas. Es decir, nosotros entrenamos a las personas a cambiar alguna respuesta fisiológica en un sentido deseado. Obviamente, este sentido deseado del que hablo, pues tendría que estar en favor de, de cuestiones de su salud. Y esto lo hacemos a través de retroalimentarle a las personas información sobre su estado fisiológico. Este es un Ay, miren, esta imagen la tengo desde hace como 15 años y la he usado desde hace años para dar clase y nunca supe de dónde la saqué, pero por eso no tiene una referencia. Pero básicamente nosotros tenemos a un cliente o a un consultante al que estamos registrando en ese momento alguna señal fisiológica. En el ejemplo se muestra la actividad eléctrica cerebral con un electroencefalograma. Y entonces está el clínico o el técnico registrando la señal y el software le retroalimenta a la persona información sobre su propio estado fisiológico. Entonces vamos a decir, si la persona tiene un exceso de actividad teta, por ejemplo, la actividad teta es un tipo de oscilación cerebral de baja frecuencia que se ha relacionado un exceso, por ejemplo, al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y entonces, si existe este exceso de actividad, yo cuando registro el electroencefalograma le puedo avisar, le puedo retroalimentar a la persona cuando empieza a disminuir, de tal manera que la persona poco a poco pueda aprender a regular esta señal fisiológica. Entonces, las personas al inicio no tienen idea de qué está pasando. Poco a poco van empezando a discriminar estos estados que implican que la señal cambie en el sentido que queremos. Y entonces poco a poco pueden empezar a ejercer este control voluntario sobre la señal entrenada. Ahora, aunque el ejemplo que les pongo aquí es de actividad eléctrica cerebral, el biofeedback, ay, no había visto este escaloncito, el biofeedback también se puede hacer con frecuencia cardíaca o modulando la frecuencia cardíaca, se puede hacer modulando la conductividad o la conductancia de la piel, se puede hacer sobre la actividad eléctrica muscular, se puede hacer también sobre la respiración o la temperatura. Hay muchas modalidades diferentes de biofeedback. Yo en particular les voy a hablar de dos que han mostrado buena eficacia en revisiones sistemáticas y metaanálisis para el manejo de los síntomas depresivos. Y el primero de ellos es lo que se llama el biofeedback de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, eh, si ustedes hacen un registro continuo de la frecuencia cardíaca de una persona, registrando el tiempo que pasa entre latido y latido, no van a ver que esto se mantiene constante, sino que hay cierta variabilidad. A veces el tiempo entre latido y latido es mayor, a veces es menor, y esto es algo bueno, porque refleja la capacidad de adaptación, en este caso el sistema cardiovascular, a diferentes demandas, el poder regular la presión arterial, etcétera. Sabemos que si esto se entrena y entonces la persona aprende a paulatinamente ir incrementando la variabilidad de la frecuencia cardíaca, podemos tener beneficios en un montón de áreas. O sea, no saben la cantidad de estudios que hay donde se ha visto beneficios sobre la recuperación en deportistas, sobre la mejora en la calidad de sueño,
sobre la mejora en muchos síntomas clínicos asociados a problemas no solo psicológicos, sino también médicos. Y esto se hace, el entrenamiento se hace básicamente a través de la respiración. Entonces, este ejemplo que les pongo aquí es de un alumno de la Anáhuac eh, que estaba haciendo su trabajo de tesis sobre este tema. Y lo que tienen ustedes abajo, la línea, esta línea de acá, a ver si puedo señalar. Esta línea verde es su respiración, ¿ok? Cuando sube la señal, la persona está inhalando. Cuando baja la señal, la persona está exhalando. Y la gráfica roja, esta de acá, es su frecuencia cardíaca. Se fijan que cuando está respirando, empieza a haber como esta sincronía entre las dos señales. Ujú. La frecuencia cardíaca empieza a incrementar cuando la persona inhala y empieza a disminuir cuando la persona exhala. Y esto es un fenómeno que se da cuando se respira a frecuencias específicas, cerca de las 6 respiraciones por minuto. Y esto sucede porque hay diferentes reflejos que se empalman cuando nosotros respiramos a estas frecuencias. Uno de ellos es lo que se llama la arritmia sinorrespiratoria y otro de ellos es el barorreflejo del organismo. Cuando nosotros empalmamos estas dos oscilaciones, pues nosotros vemos que se maximiza esta variabilidad en la frecuencia cardíaca y se sabe, bueno, no porque alguien se lo haya sacado de la manga, sino porque se han conducido muchos estudios al respecto, que si las personas empiezan a practicar esto 20 minutos al día, a partir de las 4 semanas ya empiezan a haber beneficios y mejoras clínicas y mejorías clínicas. Entonces, ya aplicado a la depresión en específico, aquí les pongo un metaanálisis reciente donde encontraron un tamaño de efecto de moderado a grande eh, cuando se utiliza el biofeedback de variabilidad de la frecuencia cardíaca como única intervención. Ujú. Y esto, digo, a mí esto me parece bastante prometedor y bastante bonito porque aunque en estos estudios se han enfocado solamente en cuál es el efecto para poder aislar metodológicamente el efecto del biofeedback de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la verdad es que en la clínica nadie trabaja solamente esto, sino que se vuelve un complemento a nuestra propuesta psicoterapéutica y también a cualquier otro tipo de trabajo. Puede ser farmacológico, por ejemplo, puede ser de neuromodulación que esté llevando el paciente. Y se ha visto, además, que el puro biofeedback, si se fijan en los tamaños de efecto reportados por este metaanálisis, son bastante similares a los que ya les había mostrado cuando hablábamos de psicoterapia solita y cuando hablábamos de farmacoterapia solita. Entonces, estamos hablando de diferentes intervenciones con efectos moderados, pero que cuando empezamos a hacer protocolos personalizados de intervención que incluyan este abordaje integral, pues pueden ayudar a las personas eh, pues mucho más que el tener un abordaje único, quiero decir, con una sola técnica. Y luego también tenemos otro de las modalidades de biofeedback que ha mostrado eficacia en el tratamiento de la depresión, es precisamente el neurofeedback. A ver, cuando yo digo biofeedback, me refiero a cualquier tipo de entrenamiento sobre una señal fisiológica, ¿vale? Ya cuando se habla de biofeedback cerebral en específico, le solemos llamar neurofeedback. Ujú. Esa es la diferencia en realidad. Y también hay estudios, aquí les pongo dos referencias, donde han mostrado mejoras en la sintomatología en algunos diseños. ¿Cuál es el problema con el neurofeedback? El neurofeedback hay muchos protocolos, o sea, hay muchos parámetros de la actividad eléctrica cerebral que uno puede ir a modificar. Entonces, algunos de los típicos son disminuir la actividad teta, incrementar algo que se llama el ritmo sensoriomotor. Hay protocolos de neurofeedback que se han estudiado en depresión para trabajar la asimetría de otra banda de frecuencias que se llama alfa. Hay protocolos de conectividad, hay protocolos de asimetría, en fin. Hay una gran heterogeneidad en los protocolos y el tema es que los estudios, pues, lejos de hacer estudios con protocolos individualizados, pues van y prueban un protocolo particular. Mismo problema que ya nos hemos encontrado antes. Pero incluso con este abordaje hemos visto que sí puede haber eh,
o se ha llegado a la conclusión de que podría ser prometedor como un adjunto en ciertos casos. ¿Cuáles serían los casos? Pues en los que identifiquemos ya de antemano razones para trabajar neurofeedback. Para esto, pues se necesita hacer un electroencefalograma cuantitativo y normativo para que nosotros podamos ver con base en, voy a redundar, pero bueno, con base en bases de datos normativas, eh, si la actividad eléctrica cerebral de la persona se desvía de lo esperado. Y entonces ya con esto podríamos proponer normalizar algún tipo de actividad que además tenga sentido con la sintomatología. Ujú. Si algo me da indicios de que más bien podría ser un mecanismo compensatorio que le está ayudando a la persona a medio lograrse conducir, pues entonces eso es algo que yo no quiero modificar, ¿vale? Entonces tiene que haber como una lógica entre el hallazgo neurobiológico y la clínica. Les platico más del neurofeedback que se hace con electroencefalografía porque es el más común en la clínica. También hay estudios en los que se ha hecho neurofeedback con la señal de resonancia magnética funcional, eh, pero son eso, estudios. La verdad es que en la clínica nadie tiene para comprarse su resonador ahí en su consultorio. Es muy caro, no solo de adquirir, sino de mantener. Entonces, no es algo que se haya popularizado tanto en la clínica. En algunos hospitales en Estados Unidos sí se han hecho protocolos y se han hecho programas para que la gente pueda tener acceso a esto, pero la verdad es que tampoco ha mostrado ser superior que el neurofeedback que se trabaja con electroencefalograma. Pero bueno, se los platico porque existe y ha mostrado también eficacia. Y entonces, ¿cómo decidimos si incluir neurofeedback o biofeedback? Pues bueno, yo la manera en la que lo hago es, si el consultante viene con síntomas autonómicos prominentes, trabajamos biofeedback. Ujú. Y además también, si yo veo, este es un ejemplo de un electroencefalograma de un consultante, si yo veo evidencia de que hay anormalidades a nivel de los hallazgos electrofisiológicos. En este caso lo que tenemos, los colores rojos y naranjas nos hablan de un exceso, es decir, que ese parámetro está por arriba de 2 desviaciones estándar de lo esperado. Entonces, lo que vemos aquí en esta persona particular es un exceso de actividad delta y teta en el hemisferio izquierdo, bueno, particularmente en regiones frontales izquierdas, un exceso frontal de actividad alfa también. Y esto sí sería algo que podemos trabajar con neurofeedback. ¿Cuándo hay que tener cuidado? Cuando hablamos, yo no trabajo con trastornos, con personas con trastornos psicóticos, pero sí sería algo a tener en cuenta cuando no hay una estabilización farmacológica. Si la persona tiene una expectativa de cura rápida sin intervención psicológica, o sea, yo sí les digo, no, mano. Em, También el tema con el neurofeedback es que es muy importante, en la investigación se ha mostrado que sean por lo menos, así ya nos estamos yendo muy bajos, 2 sesiones semanales. Idealmente deberían de ser 3 o 4 sesiones semanales. El problema es que, pues a veces para las personas puede resultar más caro y no para todos es viable. ¿Qué pasa en sus casos? Nada, no pasa nada, le ofrecemos otras alternativas. Hay otras alternativas, pero yo prefiero decirles, a ver, si solo vas a venir una vez a la semana, mejor buscamos otra cosa. O sea, y no hay problema de verdad. Eso es lo bueno de poder tener muchas herramientas disponibles. Importante, equipos no validados. Desafortunadamente, el campo del biofeedback y del neurofeedback también se han prestado para mucha charlatanería. De repente hubo un boom en equipos que no miden lo que se supone que deben de medir o que no funcionan como deben de funcionar, que eso es algo que los que trabajan estimulación magnética transcranial también han visto, ¿no? Como estos equipos que se supone que tienen las características técnicas necesarias y que en realidad no las tienen, pero también personas sin la formación. El neurofeedback, sobre todo el neurofeedback, más que el biofeedback de otras señales, sí requiere mucha especialización. ¿Por qué? Porque es la especialización en la electroencefalografía como tal, en la interpretación del electroencefalograma cuantitativo y también ya en la técnica de neurofeedback como tal. Y entonces,
A ver, pues les estoy hablando de que estoy un poquito como en contra de estas intervenciones protocolizadas. No iba aquí a venir a darles un protocolo de intervención, pero sí pensé en mostrarles un poquito como cuáles son las fases con las que suelo trabajar ya desde esta perspectiva psicofisiológica. La primera, pues tiene que ser una fase, perdón, de evaluación, donde no solo está la parte de la evaluación clínica, de la entrevista y de la clinimetría que sea relevante, sino también, o sea, para mí el centro siempre es el análisis funcional de la conducta y en el caso que se pueda, pues la identificación sí de ciertos biomarcadores. En mi caso, yo trabajo con registro psicofisiológico nada más, pero también se puede integrar información cuando hay un trabajo multidisciplinario, también se puede considerar la información que mande, por ejemplo, un psiquiatra, un endocrinólogo, etcétera. Luego, y lo pongo en negritas porque para mí la psicoterapia es la base de todo, donde ya después se puede combinar el manejo con bio o neurofeedback. Eh, a ver, lo pongo como fase 3, como si fuera después, pero puede ser antes, ¿eh? Depende del caso. Si la principal queja de la persona es la cuestión somática, pues entonces trabajamos el biofeedback desde el principio. O se puede hacer de manera paralela. No quiero decir que tenga que ser después de la psicoterapia. Y por último, también muy importante, el seguimiento y seguir trabajando sobre la autorregulación autonómica. Eh, yo la manera en la que trabajo trato de abordar cada caso clínico como si fuera un caso experimental, siguiendo como estas recomendaciones de los diseños experimentales de caso único, porque además cuando uno va manteniendo la curva de aprendizaje, puede ir viendo si en efecto la propuesta está funcionando, si hay que hacer modificaciones, si en el seguimiento los cambios persisten. Consideraciones o cosas importantes a considerar, que como ya lo mencioné, hay mucha heterogeneidad de protocolos. Es una, creo que ya me adelanté hace rato esta diapositiva, ¿verdad? Pero bueno, es una forma de intervención que necesita cierta formación profesional y también a veces pienso que puede implicar una sobrepromesa a la persona, ¿no? Y creo que esto tiene que estar como bien manejado y bien delimitado en el consentimiento informado para poderle explicar a la persona, a ver cuál es el estado de evidencia para este problema clínico particular. Eh, a ver, a veces puede pasar que uno tenga la idea de que podría funcionar porque vio 1 o 2 estudios de caso, se vale, pero hay que incluirlo, ¿no? Hay que avisarle a la persona cuál es la evidencia disponible, de tal manera pues que puedan tener expectativas realistas. Y algo para mí lo más importante de todo es siempre recordar que la neuromodulación de cualquier tipo no favorece, no genera nuevos aprendizajes. O sea, una persona con la pura modulación no aprende algo nuevo. Es como pensar que un niño que nunca aprendió a leer, con neurofeedback o con estimulación magnética ya va a saber leer. No, hay un proceso de aprendizaje que se tiene que dar. Y en este sentido, ese aprendizaje es el que trabajamos en psicoterapia, ¿vale? Entonces, no hay que dejar de lado. Lo que sí puede hacer es favorecer procesos plásticos que guíen ciertos tipos de aprendizaje en un sentido. Y de ahí que sean muy buenas alternativas. Bueno, no alternativas, sino de ahí que sean muy buenas modalidades terapéuticas y que tengan pues la evidencia que tienen en cuanto a su eficacia. Y digo, ya de todo esto hablamos, pero como conclusión de lo que les he platicado el día de hoy, y para que quede un momentito de preguntas, pues nada, la depresión como fenómeno súper heterogéneo requiere un abordaje integral y personalizado, donde, a ver, pues yo soy psicólogo, ¿qué les voy a decir, no? Donde la psicoterapia pues debería de ser el pilar del tratamiento. Técnicas de neuromodulación como el bio y el neurofeedback pueden ser complementos prometedores si el caso lo amerita, si la persona puede costearlo, y no solo en dinero, a veces también es el tiempo. Y nada, en cuanto a las direcciones futuras en el tema de la depresión, pues se hace como
seguir integrando como estas ideas de la psiquiatría de precisión, del análisis funcional de la conducta, modelos multinivel y en la validación de biomarcadores que nos puedan ir ayudando a identificar mejor qué tratamientos para qué personas pueden funcionar mejor. Hay un vistazo rápido a las referencias que les puedo mandar sin ningún problema. Y listo, muchas gracias.